Muy bien, ya estamos al aire y bueno, pues tengo el placer de estar acompañada por Edgar Valencia. Y bueno, previamente estábamos platicando algunas cosas que ya les contaré. Y bueno, Edgar Valencia es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, nació en 1975, pero bueno, ahí le comentaba en algún apunte que pues es más lagunero que tamaulipeco. Y bueno, así lo pone otro escritor, gran querido escritor, Jaime Muñoz Vargas, en su blog, cuando pues nos platica que Edgar Valencia obtiene el grado de doctor en letras por parte de la UNAM y destaca su conexión con la región. Edgar, pues muchas gracias por aceptar la invitación. En verdad me siento muy contenta de que nos acompañes en este ciclo de charlas laguneros por el mundo, laguneros por México. ¿Qué tal? Pues Nadia, muchas gracias por la invitación y permitir pues, pues estar en contacto con los amigos, con la gente, eh, digamos, ya con todo globalizado, eh, pues esto es sumamente fácil, pero gracias al medio que tienen ustedes, que pues, digamos, recuerda también eh, pues mis pasos por la laguna y que, pues bueno, debo infinitas cosas a toda la región. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, Edgar recordaba, estoy tratando de rectificar la entrevista en Facebook, a ver si ya estamos bien al aire. Permítanme un momentito porque aquí en la computadora no me dice, pero sí, sí estamos al aire. Entonces, sin ningún problema, vamos a continuar. Le comentaba a Edgar que yo tengo un recuerdo muy bonito, estoy hablando más allá de los 2000, del año 2000, en donde pues creo que todavía era Instituto Coahuilense de Cultura, lo que ahorita es el Instituto Municipal de Cultura y Educación, bueno, que también este programa pues es gracias al Ayuntamiento de Torreón y del Instituto Municipal de Cultura, pues que hacemos pues todas estas iniciativas y bueno, pues expresamos a Edgar pues nuestro agradecimiento y también pues a quienes nos están viendo en este momento y a quienes lo harán más adelante. También por ahí luego esta charla la convierto en audio para pasarla a Spotify en el canal de Hablemos de Literatura. Entonces, bueno, retomando el punto, es que recuerdo a Edgar, yo llegando al Icocul en ese momento, y bueno, Edgar salía, está igual, está el mismo recinto, era la misma salida, ¿sí? Por el estacionamiento. Entonces Edgar traía en sus manos su libro Oficios, con el cual obtuvo el premio Enriqueta Ochoa en el año 2000, se publica en el 2001 y bueno, en ese momento él traía ese libro y me lo regala, ¿no? Entonces, coincidimos ahorita que en algún momento nos conocimos previo, ese libro Sí. exactamente, sí, coincidimos previamente, quizás en otro momento, en algún encuentro, algo, pero bueno, en fin, él me ubicaba y yo lo ubicaba. Y yo tuve ese día que yo iba al Icocul, que pues prácticamente yo era nueva, ¿no? En Torreón, pues encontrarme con la calidez y la amistad de Edgar y aparte pues este obsequio que me brinda este premio de este libro con el cual obtuvo el premio Enriqueta Ochoa. Entonces es un recuerdo que tengo muy bonito de Edgar y pues cosa que agradezco y que lo pongo sobre la mesa pues también para referirme pues al tipo de persona que es Edgar, siempre pues muy atento, siempre pues muy al tanto también de lo que sucede aquí con la comunidad literaria y artística. Entonces, bueno, pues ahí está una anécdota, Edgar, ya pasó mucho tiempo. Y ya estaba yo viviendo en Jalapa para esas fechas, para la fecha del premio 2000 y 2001 estaba en Jalapa, justo. Ok, Edgar, me gustaría, digo, para ya entrar en el tema, que nos compartieras un poco sobre pues, tu nacimiento, que ya me lo adelantabas ahorita, tu infancia, dónde y cómo ocurrió, y bueno, pues qué te trajo a Torreón, y posteriormente, pues ya, pues a otros destinos, ¿no? En este caso, pues Jalapa, Veracruz. Bueno,
Bueno, mencionabas, bueno, es que como dice mi acta de nacimiento, eh, nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el 75, de lo cual no tengo ningún recuerdo. eh, y conocí Victoria hasta hace muy poco, hasta el 2010, que, que prácticamente la visité por primera vez, básicamente, o sea, poco después de nacer, pues mi familia es de ahí, bueno, mi madre es de Juárez. Entonces pues toda mi infancia transcurrió entre La Laguna y Ciudad Juárez. O sea, Ciudad Juárez era el lugar de vacaciones, eh, La Laguna era el lugar donde vivíamos, donde hice mi escuela. Y bueno, como dice Alichu Macero, uno es donde hace la preparatoria y mi preparatoria la hice en Torreón. Entonces, por eso, eh, pues siempre firmo que soy de Torreón, porque pues sí, realmente las circunstancias, el trabajo de los padres, pues de pronto nos llevan a nacer. Ese accidente que es el nacimiento, pues ocurre en los lugares más insospechados y a mí me ocurrió, bueno, de alguna manera en el norte, y cuando fui, pues uno no deja de sentirse identificado con algunas cosas del norte que ocurren pues ahí en esa, en esa horizontalidad. Entonces, por eso, eh, digamos, o sea, norteño sí, sin duda. Muy bien. A ver, pero platícame un poquito en dónde estudiaste la prepa. Hablas de que estudiaste la prepa aquí en Torreón, pero ¿en dónde fue? ¿Cómo era la dinámica de ese momento? Digo, me han platicado tantas cosas de las escuelas y todo, y bueno, pues tengo la curiosidad de cómo era la dinámica en ese momento y también la curiosidad de si en ese momento pues tú ya estabas interesado por involucrarte en el medio artístico, en el medio literario. ¿Qué pasaba en la vida de Edgar Valencia? Ya escribías, digo, muchos empezamos a leer y a escribir en secundaria, otros más tarde, entonces eso, ¿qué pasaba contigo? Bueno, crecí en Gómez Palacio, estuve ahí hasta la secundaria y sí tengo, o sea, tenía muchos recuerdos desde el kinder, o sea, el jardín de niños me alegría, que todavía guardo por ahí alguna fotografía. Y luego posteriormente, bueno, mis hermanos habían estudiado en el francés y parte de la primaria la hice ahí. Mi madre tenía una política muy sana, que era la mejor escuela es la que está más cerca de la casa. Entonces, pues nos cambiamos varias veces de domicilio ahí en Gómez. Entonces, pues circulé por varias primarias, por el Club de Leones, por el francés, por una que estaba en la iglesia, la iglesia de Guadalupe, ahí en Gómez, en contraesquina del parque. Tenía una escuela, no sé si todavía continúa, tenía una escuela primaria, que esa escuela estaba incorporada al francés. Entonces ahí también hice 2 años de primaria, eh, y, y aprendí algo o sea, ahí inicié con la música. O sea, el coro de esa iglesia, o sea, varias actividades estaban como disfrazadas, están disfrazadas, actividades para la boleta de primaria están disfrazadas eh, con un sucedáneo religioso. Entonces, educación física era el coro. Entonces, eh, Está muy buena esa, ¿eh? pero la iglesia, creo que hasta la fecha, o sea, tiene un órgano muy decente, y había un gran músico que era el que lo tocaba y que coordinaba el coro. No recuerdo ahorita el nombre de ese maestro, pero ahí aprendí dos cosas. O sea, ahí inicié en la música, y la resonancia de ese templo era impresionante para, para un niño de 8 años. eh, y de alguna manera ahí aprendí un poco del barroco, o sea, digamos, de ese patetismo, eh,
de esa cotidianidad del retablo que de alguna manera pues, me cautivó en la literatura, en el arte del barroco, el cual soy un admirador eh, eterno y de alguna manera pues lo sigo estudiando, digamos, una época que me fascina y que de alguna manera yo lo identifico como con esa parte de la infancia creciendo entre, digamos, de una manera hasta irreverente entre, pues, entre los muros de ese templo. Ok, y entonces aquí, digamos, la escritura, ¿en qué momento se hace presente? Mm. Digo, O sea, primero fue la lectura, y la lectura ha sido eh, pues lo que va más allá de todo oficio de escritura. Como digamos, podríamos decir que estamos en la misma habitación, ¿no? Es decir, no sé, casi, casi por los libros que tenemos que nos arropan. Entonces, eh, mi padre era un gran lector. Bueno, casi todos en la familia. Tuve la fortuna de que la familia era una familia lectora. Eh, mis hermanas, o sea, Mavicha, que había estudiado comunicación, tenía una biblioteca con literatura también que para mí fue sorprendente encontrar algunos libros que seguramente le encargaron en la escuela y algunos que otra vez pues llegaron ahí de una manera que no explico que a menos de que hayan sido lecturas escolares. Estaba, estaba José Agustín, estaba Ibargüengoitia, estaba, ¿quién más? Bueno, hasta novela policíaca. Entonces había eh, José Revueltas, recuerdo también una lectura que para mí fue sorprendente, que fue Dormir en Tierra, no en la edición de la, de la Veracruzana, sino la edición de Era. eh, Y ahí, y que la edición de Era lo consigna, esa, como esa edición de la Veracruzana que que se dio primeramente. Y que, y que para mí fue, o sea, en relatos sorprendentes, lo que se podía hacer con el lenguaje, o sea, eso fue en, pues, en primaria, secundaria, fue cuando me acerqué a la lectura por, por, por gusto. O sea, mi padre iba a comprar el periódico, lo acompañaba y siempre escogía sus diarios, sus revistas y me invitaba o sea, que adquiriera alguna historieta eh, o algún libro y de ese puesto, de ese estanquillo de revistas, digamos, tuve, bueno, saqué una colección interesante que, digamos, que se extravió en alguna mudanza, pero recuerdo, y un poco imitándolo, o sea, el domingo, mi padre estaba recostado en la cama leyendo el periódico, entonces yo me iba un poco al lado, en el piso, este, leyendo historietas, y un poco así como rescatando partes del diario que de pronto iba botando por ahí de estas secciones, pues agarraba alguna y, pues no sé, el Excelsior en ese momento, este, incluso las tiras cómicas que ahí aparecían y que algunas me interesaban mucho y otras de pronto, no sé, o sea, nunca pude con el Príncipe Valiente, se me hacía demasiado y sí, eso es ese recuerdo que tengo pues de mi padre leí, o sea, que la mañana se pasaba, la mañana del fin de semana era una mañana de lectura. eh, y me habitué a ello. Entonces, eso era lo que me interesaba mucho. Y el gran deslumbramiento fue cuando leí autores que ya no eran traducciones, que ya no era Agatha Christie, por ejemplo, sino que eran
eh, Ibargüengoitia, por ejemplo, y, y, este, estaba la novela de Dos Crímenes, la recuerdo perfectamente, y me sorprendió cómo hablaban los personajes, como uno escuchaba a la gente en la calle y decía, o sea, esto puede estar en un libro. O sea, la gente que habla en la calle, o sea, las palabras que uno oye cotidianamente pueden estar en un libro. Esto fue algo, algo sorprendente. O sea, para mí eso, o sea, sí recuerdo ese momento en que después de haber leído varios libros y mucho atraído por la televisión, yo recuerdo, o sea, en Imevisión en ese entonces, en el canal 13, eh, pasaron una caricatura, eh, un poco así al estilo de Remy, pero era la Isla del Tesoro, o sea, con ese trazo. Eran capítulos de la Isla del Tesoro. Entonces de niño me enteré después que eso era un libro y decía, basado en la novela. Entonces me enteré que era un libro y busqué el libro. O sea, la historia me fascinó, busqué el libro y me encantó el libro. Eh, de hecho, todavía lo tengo por ahí, una edición de la Isla del Tesoro. Eh, y también pasaron una serie actuada de Tom Sawyer. O sea, las aventuras de Tom Sawyer también, o sea, fueron fascinantes. Y encontré el libro también en casa de la, de la mamá de mi cuñado, de Fernando Leiva, en una Navidad en la que estaban todos abajo cenando, entonces no tenía que hacer, estaba un poco así, me aburrido. No, creo que antes de que empezara la cena, estaba así, que entonces encuentro unos libros y entre ellos Tom Sawyer. Lo agarro y creo que por aquí lo tengo todavía de esa Navidad. Es que me lo puedo llevar y luego lo regreso y Nunca lo regresaste. sí, por aquí está. Muy bien. Bueno, qué padre, pues todas estas anécdotas que nos cuentas. Y me gustaría un poquito hablar acerca de tu trabajo poético. Y siempre, bueno, cuando hablamos de escritores que han partido del terruño, pues siempre uno se pregunta cómo impacta la experiencia migratoria pues en tu temática, en tu obra poética, si hay algo de este transitar en tus libros, ahorita pues refiriéndome a la poesía. Sí, sin duda, yo creo que el viaje ha estado presente de alguna manera. eh, no es como uno hubiera querido de un viaje a un libro, no. Eh, ha habido más viajes que libros, no sé para bien o para mal, pero ¿qué me ha permitido? Me ha permitido eh, expandir, quizá expandir simplemente la vista. Recuerdo el primer viaje, la primera vez que vine a Jalapa, eh, que fue en el 97 con una beca para trabajar con un gran maestro que fue Renato Prado Oropesa. Eh, Estando aquí dije, me voy a ir hasta Yucatán por si no regreso. Entonces, o sea, que si no regresé, que ahora vivo acá, ¿no? Pero me acuerdo que me fui a tomar la de a Veracruz, eh, y pues ahí va toda la costa. Entonces, bueno, se va por toda la costa ese autobús que era, no sé, 14 horas, creo que era más o menos el viaje. Y recuerdo con mucha alegría que transitaba por lugares que eran lectura de los libros de primaria, Champotón. Entonces yo me acuerdo de historias de los libros de lectura de primaria, Sabancuy, entonces de toda esa parte que en el norte era muy ajeno. O sea, no teníamos, o sea, el mar nos quedaba, yo conocí el mar muy tarde, ¿por qué? Porque estamos en medio, pues en medio del país. O sea, son horas para la derecha, son horas para la izquierda, o sea, el mar nos queda lejísimos. Entonces,
el transitar, o sea, ir viendo los letreros por dónde iba, y que eran lugares que yo recuerdo en las lecturas del libro de la SEP, era, para mí fue ir poniéndole rostro a algo que conocía desde, desde tercero o cuarto de primaria. Muy bien, fíjate que me hiciste recordar ahorita, hoy en la mañana que te leía propiamente, eh, y que estaba pues repasando tu trabajo poético, me encontré con el poema este que publicaste en Círculo de Poesía, ya es una publicación ya de hace algunos años, Origami para un día soleado. Y bueno, ahorita que hablas del transitar, yo creo, digo, tú y yo somos también, venimos pues de, de ese transitar, digo, yo vengo de Colima, entonces a una ciudad o a un entorno pues totalmente diferente, entonces del verde pues de pronto me voy topando con los cerros pelones y luego en lugar de lluvia pues hay lluvia lagunera, ¿no? Que es la tierra y me acuerdo siempre del título del libro de Ena Galíndez, Lluvia Lagunera. Y este poema me recordó mucho, se me hizo muy propio de aquí, lo voy a leer, Ujú. digo, ya que estamos hablando de poesía, y se me hizo muy de este entorno, ¿no? De un entorno, bueno, que también yo descubrí más o menos allá por el 2002, 2003, ¿no? Dice origami para un día soleado. Primero una espina sobre una espina y luego un cuerpo tímido, acorazado. Luego una línea donde estará la sombra. Así dibujo. Sol, una espina sobre una espina. Rayos, líneas educadas en el ritmo de la mano. Así la tarde. Una espina sobre otra espina. Un verso sobre un verso. Roca sobre roca. Rozan los dedos el contorno del sol y brota la espina. Sobre un verso, sobre una roca, sobre una tarde. Y ahí termina el poema, ¿no? Entonces, ese poema me gustó mucho, se me hizo muy representativo de, nuestra, de nuestra zona. Y bueno, eh, me gustaría, Edgar, para continuar con esta charla, pues que nos platicaras un poquito sobre, bueno, pues ya nos platicabas que viviste aquí, pues que estudiaste aquí la preparatoria y bueno, pues estos caminos. Y me gustaría que nos platicaras sobre pues algunas diferencias culturales que pues tú has encontrado de Torreón, por ejemplo, en comparación con Jalapa, con Veracruz, y cómo estas han influido en tu vida y en tu obra. Ay, bueno, pero antes nomás déjame recordar un poco este poema. Este poema fue, no fue precisamente un encargo, pero sí fue una, eh, para una antología que es esta que publicó la Alianza Francesa con un gran personaje que estaba al frente en ese momento, que era Gilles Gay, y que me mandó unas fotos de unos petroglifos que están justo en el desierto. Entonces me dijo, oye, a ver si puedo escribir algo sobre estos petroglifos. Eh, y recuerdo, y digamos, intenté algunas cosas, entre ellas este poema que trataba de imitar algunas, pues, como trazos así, quizá un poco insistentes, a lo mejor hasta elementales, tratando, digamos, de evocar ese, esos petroglifos que están ahí a, a, pues a unos kilómetros de Torreón. Eh, entonces, eso sí, o sea, sí está pensado, pero de todas maneras, sí hay algunos poemas que sin duda o sea, el desierto es algo que aunque digamos que uno no se puede desprender tan fácil de o olvidarse de él. Entonces, eh, creo que es algo que está muy presente ahí, aunque, digamos, en lo que escribo, y seguramente
en algunas cosas que hago, no sé, eh, digamos, es algo que, que, que no se va a ir, aunque viví varias temporadas frente al mar. Por ejemplo, en Cozumel o en Cabo San Lucas, que vi, digamos, que estuve trabajando ahí y que principalmente en Cozumel, en que todos los días pasaba frente al mar y cuando dejé la isla tenía así una sensación de extrañar Ujú, ese movimiento de las olas que no me ha pasado en ningún otro lado. Yo creo que ha sido uno de los lugares donde he vivido que, que más me ha marcado en cuanto a sensaciones con con el espacio, o sea, que el espacio te, te, te transmite cierta sintonía. Digamos, como también una gran ciudad te puede transmitir mucho estrés eh, y a veces adoras vivir ahí, no sé, como por ejemplo como la Ciudad de México o como otras ciudades, digamos, capitales en las que he tenido la fortuna de vivir, pero, pero quizá pocas me han marcado con esa sintonía como el mar de Cozumel. Y entre diferencias culturales, bueno, la comida es algo que todavía, eh, digamos, no que extrañe, pero que sí, es por donde más entra la nostalgia. No eres de las, Edgar, no eres de las personas que cuando vienen a Torreón se llevan su maletín de carne y todas esas cosas, pero digo, porque sí tengo muchos amigos que ya radican en otra parte de México, por ejemplo, o incluso del extranjero, pero vienen a Torreón y se llevan su maletín de carne, ¿no? Entonces, bueno, no sé en tu caso, o el pan francés, que para mí, cuando lo conocí por primera vez, pues yo venía de Colima para acá, ya no se escucha el pan francés, entonces, pues yo me imaginaba algo diferente, ¿no? No que, entonces, pero ya cuando lo prueba uno dice, no, pues sí, ¿no? Es su sabor característico y que es único, ¿no? Entonces, no sé si tú, si vengas también, las pocas veces que vienes, no sé cuántas veces vengas, pero que te lleves también tu pan francés, tu maletín de carne, no sé qué otra cosa más te pudieras llevar. Invariablemente, la llegada implica un recorrido gastronómico Sí, por exacto. los lonches, Ajá, que no pueden faltar, por la nieve de Lerdo, que no puede claro. faltar, o sea, la de vainilla, o sea, eso, no he encontrado nieve de vainilla igual en todo el mundo. Me llevaría, si no es que de México, tengo que tomar transporte para Jalapa y va a llegar en muy malas condiciones, me traería eh, nieve de Lerdo a cada viaje que haga. Y carne, sí, sí, con la mayor frecuencia que puedo lo hago. Y no es que acá no encuentre carnes, digamos, ya ahora comentaba, ya todo está muy globalizado, pero, pero hay algo Ujú, que es, digamos, que está ahí en esos recorridos gastronómicos y que también uno lo trata de imitarlo y a lo mejor lo puede conseguir, pero hay algo que no se puede y es esa espontaneidad. Bueno, espontaneidad y no, porque pues es los fines de semana que es. O sea, recuerdo, o sea, esos fines de semana que era una carne asada, no sé, con la familia. claro, claro. Entonces, Es o sea, algo te que puedes seguir. traer la carne, pero no te puedes traer la carne asada. O sea, Sí, 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 o sea, exacto. es ese momento que, que sí, uno trata de recrearlo a donde vaya, Claro, sí, pensé en pero, eso. pero no, pero siempre va a estar ese lugar que va a ser la sede oficial y que no va a ser igual, por más que uno le eche ganas y por más que imite el sabor, o sea, siempre va a haber algo ahí que, que, que va a faltar y es pues la familia y los amigos con los que ha compartido uno justo esos momentos. Muy bien, gracias, Edgar. Bueno, los temas que te interesa abordar en tu obra literaria, digo, porque no solamente hablamos de ti como poeta, sino también hablamos como ensayista.
y pues estos temas que de pronto se manifiestan como obsesiones o que se repiten con frecuencia en tu escritura, pues me gustaría que nos compartieras pues este interés en tu obra literaria. Bueno, creo que hay algo que he intentado hacer con los libros. O sea, los libros de alguna manera han sido temáticos. eh, por ejemplo, en el de oficios, pues eran diversos oficios, digamos, son poemas que tratan sobre oficios eh, habituales. O sea, creo mucho en el oficio, eh, pues sí, o sea, en el trabajo, en el oficio, en el uso del oficio de escritura. Eh, o sea, ¿en qué sentido? En el sentido más artesanal de ir teniendo algo que uno va trabajando poco a poco, que todos los días va empujando un poco, eh, más que en alguna inspiración, digamos, eso no creo tanto más que en el oficio. Y quizá por eso ese libro, eh, así lo titulé y había algunos oficios que ahí aparecían. Eh, y, y otro libro también temático era el de Descripción de la Esfera, que era un poco, algo que me ha sorprendido esas posibilidades del lenguaje, y te lo comento desde esa primera novela, estos primeros libros que leí cuando era niño y que me sorprendía que las palabras que estaban ahí eran las palabras que yo escuchaba y que no eran palabras artificiales en el sentido de que eran palabras ajenas, sino que eran palabras de mi entorno que yo podía escuchar en la calle. Eh, entonces, el escribir sobre el lenguaje o el tratar de, de poner en duda a algunas manifestaciones del lenguaje o algunas situaciones, digamos que el poema se vaya haciendo a medida que uno lo va leyendo, digamos que se vaya realizando a partir de que uno lo va leyendo y vaya haciendo ese efecto también de que la lectura es ese momento en el que uno está realizando esa acción. En el momento en que está sucediendo la cosa es el momento en que uno está leyendo. Digamos, es algo que me gusta de la poesía. Y la poesía permite estos efectos del momento, de la enunciación, de cuando uno está diciendo algo y eso está aconteciendo en el momento en que uno lo dice. Entonces, eso es algo que está, creo que presente en lo que en la poesía que me interesa, en la poesía que me interesa escribir y que pues creo que es algo que sí tengo muy presente. Muy bien, Edgar. Aprovechando pues que estamos en el marco de la poesía, te invitaría a que nos leas pues, un par de poemas, lo que digamos para redondear pues este acercamiento que has hecho en torno a tu trabajo. Ah, gracias. Eh, a ver, vamos a ver. ¿Hay algún? Voy a leer algo de esta recopilación de Volver en sí. eh, digamos que está en línea también. Voy a poner quizá alguna lectura que tenga que pueda poner ese ejemplo. Eh, por ejemplo, este poema que se llama Deítico, eh, y dice, escribí esto ayer y lejos de este instante en que se lee. Escribir esto tarde siempre de lo que busco decir, de lo que espera leerse con cuidado. Escribir esto aquí y ahora, pero escribirlo irremediablemente después del momento debido. Porque supongamos uno piensa lo que lee, aunque sea un lapso breve antes de anunciarlo, y solo el llanto y la risa no se piensan
o el grito cuando algún objeto, por ejemplo, nos impacta sobre el pie. Es difícil meditar lo que se duele. Supongamos que uno escribe una carta, lo que se piensa estará antes de la pluma y la pluma estará aquí y ahora, poniendo un punto final donde se pueda, por no acabar de pensar lo que te he dicho ayer y antes de la carta, aquí y allá, donde te encuentres, dos puntos, donde te encuentres. Aquí dirás seguramente haciendo una señal y mi mano deja la pluma para levantar en ese instante la vista del papel y descubrirte. Eh, entonces es un poco esa intención de, de tener un efecto sobre el momento de la escritura y la realización de cuando uno va leyendo y que ese momento de la lectura va haciendo ese poema, digamos, es un poco esa la intención. Eh, y, y quise leer un poema, ay, pues hay un par aquí también, de pronto ya digo, hay otro, hay otro, hay varios que me recuerdan, que me recuerdan Torreón, que me recuerdan el desierto. Esa edición que traes es la que publicó Arena de Poesía, que es la de Sí, la Secretaría de Cultura, y sí se puede leer en línea. Ahorita que termine yo la transmisión, voy a poner el enlace hacia la publicación para que la puedan leer. No la pueden descargar, antes sí se podían descargar, ahora ya no. Entonces, en un momentito más voy a poner el enlace hacia la publicación de la cual Edgar Valencia pues, nos está leyendo estos poemas. Adelante, Edgar. gracias. Mira, voy a leer uno que es una imitación de Basho y Watanabe. Eh, hay una clase de poemas que son los haikus que digamos, tienen un origen oriental eh, entre, entre China y Japón. Y, digamos, hay dos, bueno, una serie de grandes poetas eh, de hace cientos de años que cultivaron el haiku. Y uno de ellos, Basho, tenía una, eh, uno de sus libros tiene como una narración y terminaba con un haiku. Un haiku que eran tres versos que tenían que evocar a la naturaleza, tenían que evocar algún momento, eh, pues algún momento de, de una sensación. Y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Entonces, este poema se llama Imitación de Basho y de Watanabe, que Watanabe es un poeta peruano que hace justo una imitación de Basho con un poema espléndido. Entonces yo más bien, con este poema lo que yo quiero es que vayan a leer a Basho y vayan a leer a José Watanabe, que son dos poemas, dos poetas magníficos. Entonces dice, en aquel tiempo pensé en una vida compartida y en educar mi cuerpo a su presencia. Eran años sencillos en que ella salía de la casa con solo arrojar pequeños guijarros contra la ventana, desde el terrado, sin pretexto. Un día escapamos a las miradas bajo ese sol que todavía me obliga a cerrar los ojos cuando lo miro. Escalamos un cerro donde depositamos nuestra confianza apenas concedida. Comencé por mirarla fijamente, aunque ella sabía que era mentira, insistí en decirle que estas rocas eran un jardín dibujado solamente para nosotros. Era un tiempo de vida solitaria y había que educar el cuerpo a su presencia. Regresamos dos veces más al descampado, hasta que el padre tuvo un mejor trabajo y cambiaron domicilio. Quisiera decir que hubo un recuerdo, pero solo quedan imágenes luminosas de un día de sol en el desierto. He querido volver en ocasiones a aquel cerro y dejar inscrito en una roca estos versos. Sobre la piedra, los pájaros hacen su nido, todo es temporal. Muy bien. Bueno, ahí la vuelves otra vez a este tema, ¿no? De la temporalidad, de lo, pues un tanto de lo efímero, ¿no? Lo efímero que, digamos, la roca está ahí, o sea, ahí va a estar Torreón
aunque no esté uno. O sea, ahí va a estar la casa, aunque uno esté en otro lado, y eso es lo que evoca también esos lugares, ¿no? O sea, el desierto que ha visto pasar generaciones, que ha visto, que ha visto el agua, Ujú. además del sol, y que ahí no está, superándonos, ¿no? Entonces sí, es un poco esa, 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 esa eh, realización de la temporalidad de que, bueno, pues estamos aquí y Sí, va a pasar, pero bueno, a ver qué sucede. gocemos ese sol, No, ¿no? Gocemos ese sol. claro, bueno, Edgar Valencia pues tiene otra de las facetas que para mí me parece increíble, sobre todo porque pues también me dedico a ello, no con con el nivel de experto como él, yo apenas hago mis pininos, pero pues también es un gran editor, ¿sí? Entonces, mi pregunta, la siguiente pregunta de esta entrevista pues es qué transformaciones has notado en tu proceso creativo a raíz de la experiencia en el mundo editorial y cómo pues ha influido ya en tu forma de escribir o de elegir, ¿no? Incluso pues a lo mejor hasta la portada de tus libros, no sé, cómo influye, ¿no? Esta parte de tu labor editorial que has llevado de manera impecable y de manera virtuosa ahora en tu trabajo. Mira, creo que cada vez publico menos, justo ahora, o sea, dedicándome a hacer libros, a estar ajeno, justo publico menos. Quizá porque no sé si por cierto pudor que dice, no, 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 es que, o sea, mi escritura eh, está después de, de digamos, del trabajo cotidiano. Y también he tenido la costumbre de no publicar en donde edito. Digamos, eso sí lo he tenido casi como, pues sí, casi como norma. O sea, si yo estoy trabajando en una editorial, normalmente publico en otro lado, no publico en esa casa. Em, entonces, sí me han hecho quizá más, no sé si más crítico, más pudoroso o más temeroso de lo mío. Quizá, y yo creo que me he descubierto publicando muchísimo menos de como publicaba antes de dedicarme profesionalmente a la edición, que tengo, pues, no sé, 25 años haciendo libros. Justo recordaba que en agosto, hace justo 20 años, eh, o sea, no solamente publicando libros, sino dirigiendo editoriales. Entré a las publicaciones del CIESAS, que fue, digamos, el trabajo editorial académico más en forma, digamos, más de largo tranco que he tenido justo hace 20 años. Eh, entonces, digamos, y que ya era un lugar el CIESAS era un lugar que admiraba por el trabajo que ahí se hacía en sus ediciones. Entonces, eh, el, el editar me ha hecho quizá como guardar un poco las cosas antes de echarlas a alguna imprenta. Muy bien. Otra pregunta que te haría, bueno, y que ya estamos en el terreno pues de la edición, es en este caso, pues se ha diversificado la manera de editar. Hablamos de editoriales independientes, hablamos de editoriales institucionales, hablamos de editoriales académicas, hablamos pues de la autoedición. Y bueno, ¿cómo ves tú pues no sé si llamarle boom, pues todo este auge en cuanto a las publicaciones? ¿Qué piensas tú de todo esto? Eh, de cómo se está llevando, bueno, de que ahora pues para muchos autores pues es más fácil publicar, pero bueno, también es más fácil pues cometer errores una vez que se publica. Entonces, no sé, ¿cuál es tu visión en torno a estos cambios en la manera de difundir la obra creativa?
Bueno, yo creo que tenemos ahora muchísimas más herramientas que hace, que hace 20 años. Eso sin duda. Y la parte, y bueno, y creo que, o sea, tú has tenido una trayectoria también muy interesante, por ejemplo, con el libro digital, que, y que has compartido también estas experiencias. Entonces, creo que sin duda es un camino que nos ha abierto la posibilidad de, de difundir el trabajo de una manera eh, más dirigida. eh, de, a mí me encantan los efectos. Entonces, también el libro digital tiene una serie de efectos eh, que, que evocan parte del libro físico. Y eso siempre se me ha hecho como fabuloso. O sea, cómo la tecnología va imitando al objeto que, que trata digamos, no de suplantar o de suplantar, o sea, como incluso la tipografía. O sea, los tipos móviles de Gutenberg, cuando uno ve la Biblia de 42 líneas eh, hecha con esos tipos móviles, eh, es una imitación de esos libros eh, escritos a mano, o sea, digamos, que eran de esos monjes copistas. O sea, esos libros imitaban esa escritura. Entonces, estos efectos, para no olvidar cómo estamos haciendo las cosas, me parecen fabulosos. Eh, y creo que me estoy perdiendo totalmente lo que me habías preguntado, pero, o sea, el auge, o sea, creo que estamos en una época muy interesante, pero también con muchos distractores. O sea, esto, por ejemplo, o sea, las redes sociales nos consumen tiempo y como lector también. O sea, uno lee ahora en muchos medios. O sea, estamos en una situación también transmedia interesante. Interesante porque yo llegué hacia la lectura. O sea, o sea, yo me considero un lector transmedia porque yo comencé a leer los libros por las caricaturas, por las series. Era una serie de la BBC, pero, o sea, de Tom Sawyer, pero eso me llevó al libro. Eh, entonces, que eso vaya, eh, esté ahora tan presente, digamos, me parece interesante, pero es también, es a la vez un reto. Eh, y algo que me ha interesado, por ejemplo, mucho de la lectura, principalmente del libro digital, es las posibilidades que tienen ahora para las personas con discapacidad. O sea, que, que puedan tener eh, una accesibilidad que también hace años era más complicado. Todavía falta muchísimo por hacer en ese rubro, pero creo que hay herramientas que lo están posibilitando, se está trabajando mucho en ello. El auge de las editoriales independientes me parece fabuloso, o sea, es algo que siempre aplaudiré y que gracias a ello tenemos una biodiversidad que, que, que nunca será suficiente. O sea, creo que siempre, eh, diría que siempre habrá lugares para nuevas editoriales, pero lamentablemente el lugar donde deben estar esos libros, que son las librerías, esos son los que tienen un gran riesgo. Entonces, el momento de la distribución, principal en este país, Ujú. básicamente, eh, o sea, la librería siempre es un proyecto de riesgo. Eh, digamos, es una actividad que siempre está en el borde del peligro. Al estar trabajando en editoriales, creo que las librerías eran una de mis principales preocupaciones porque no podemos dejar, o sea, no quería suplantar que la editorial tomara el lugar de la librería, y más en una editorial institucional. O sea, creo que de las editoriales institucionales y la ley del libro, digamos, la ley del libro se hizo un poco para eso, para tratar de poner el piso parejo para las librerías, que son las más desprotegidas en apoyos,
digamos, en muchos sentidos, eh, en la lectura en nuestro país. Y vemos los indicadores del INEGI, del módulo de lectura del MOLEC, y vemos cómo los índices de lectura pues, van disminuyendo. Eh, de lectura de libros, principalmente, de lectura de libros, de revistas, de periódicos. eh, y, y bueno, ahí todavía tenemos, creo que, muchísimo trabajo por hacer. Justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer era con relación pues a la situación actual del libro en México, bueno, que se sigue leyendo muy poco, y bueno, sin quererla, ya la tomaste, pues viene ahí un trabajo, yo siempre he dicho, bueno, que se aprende a la lectura desde casa. Como maestra, pues a mí me tocó muchas veces que decía, no, bueno, pues el maestro no es responsable, no, pues no, el primero que es responsable de motivar, de incentivar la lectura, para mi punto de vista, pues es el papá, es la mamá, es la familia, ¿no? Entonces, de pronto se relega esta actividad a las escuelas o a las instituciones y pues ahí no estamos, yo creo que del todo parejo. En fin, yo creo que es un tema que nos daría mucho para hablar, pero sin embargo quiero pues ir ya cerrando esta entrevista tan agradable. Y sí me gustaría, bueno, para cerrar pues este capítulo de la edición, pues aunque también ya lo mencionaste, pero sí quisiera como puntualizarlo, ¿cuál es tu visión acerca del futuro de la edición institucional en un contexto de pues, competencia, si lo podemos llamar así, con editoriales independientes, la autoedición, pero también en los formatos híbridos, ya mencionabas el libro digital, el libro electrónico y el audiolibro. ¿Cómo ves ese futuro, Edgar? Mira, quisiera verlo de manera optimista, por ver el gran trabajo que hacen muchos de los editores en México. O sea, creo que ponen un gran empeño en traer ediciones de gran calidad y siempre nos van a sorprender nuevas casas editoriales, nuevos proyectos que, que creo que, o sea, traen apuestas y de textos interesantes. Entonces, ¿qué le queda a la editorial institucional? Bueno, a mí me tocaba el lado de la editorial universitaria, que es en México cerca del 20% de la producción editorial que se hace y que, repito, para mí uno de lo que nos tocaba era un poco apoyar también proyectos de editoriales, algunos que comenzaban, eh, y las librerías. Yo creo que ahí todavía queda un trabajo por hacer apoyando a las librerías independientes, que son ese lugar que creo que sí, o sea, que, que siempre va a faltar, o sea, ningún apoyo va a ser suficiente para tener un lugar en donde esté todo ese lugar, donde estén los libros, donde uno pueda tomar. Porque no que vaya a buscar uno un punto de venta así de una institución, no. Me interesa esa librería que abre en vacaciones, que los fines de semana está ahí, que no es una institución, sino que es un librero que le interesa ese catálogo que está pidiendo, ese catálogo que está vendiendo, eh, que es un entusiasmo por lo que pide. Dice: voy a pedir este libro porque le va a interesar. Incluso está pensando en sus lectores, en los que visitan esa librería. Eso me parece maravilloso, o sea, y eso, eh, el que la institución pueda apoyar también ese impulso. Muy bien. Bueno, pues me queda pues invitarlos a que conozcan la obra publicada de Edgar Valencia. Tenemos ahí en ensayo algunos títulos: Historia y ficción en Columbos, Reescrituras, que publicó ahí en el Fondo Editorial Tierra Adentro, en el 2005. La invitación, Alfonso Reyes y la literatura fantástica. Por cierto, es un libro pues muy comentado, muy recomendado, de Edgar. No sé si por ahí giró tu tesis del doctorado o me equivoco.
Edgar? Sí, de maestría, pues sobre, De la maestría. sí, Alfonso Reyes me entusiasmó y la literatura fantástica me entusiasmó durante una larga temporada. Alfonso Reyes está aquí atrás, pues, así, así como cabecera, por ahí están Ah, ok. las obras de Alfonso Reyes, y no me dejan, ni las dejo, eh, digamos, siempre regreso a Reyes de alguna manera, Sí, ok. Bueno, aparte de su escritura, y bueno, sí, ese libro fue de eso. ok, en poesía pues podemos leer Vestigios del Origen, Oficios, bueno, ya hablábamos de ese libro, Descripción de la Esfera, y acotaciones. No sé si se me esté pasando alguna publicación, Edgar, y bueno, pues me gustaría que cerraras con la lectura de ya sea de un poema, de un fragmento de un ensayo, lo que tú gustes, y cerramos la transmisión. Uy, bueno, vamos a ver, déjame ver qué podría leer, espérame, déjame ver. Mira, voy a leer un poema breve para despedirme, que de alguna manera remite a el momento en que lo escribí, recordaba justo ese desierto lagunero. Estaba yo en Jalapa en un día nublado, con una nube impresionante que se cernía sobre la ciudad, y que a partir de ahí es donde comencé a trabajar este poema. Eh, Pasan los barcos y no queda más rastro de ellos que el humo y la distancia. Mar arriba enmudece la nube, buque pretérito de proa interminable. Aquí las montañas son olas de arena, movimiento paralizado como por algún miedo. Y en el regocijo de la lluvia, el barco avanza en un asombro de espesura que algo tiene de triste y de domingo. Y pues muchas gracias, Nadia, muchas gracias a todos los que nos vieron y van a ver. Gracias por la invitación, y un abrazo a todos por allá en casa. Gracias, Edgar. Pues sí, agradecemos a quienes estuvieron al pendiente de la transmisión. Pues mandamos saludos a Sandra Fernández, que estuvo súper atenta, al doctor Rodolfo Esparza Cárdenas, que pues, bueno, nos deja un mensaje, interesante entrevista. Felicitaciones a Edgar Valencia y a Nadia por su trabajo. Iliana Leiva, muy orgullosa de ti. Rosalba Arroyo Hernández, saludos, estimado maestro Edgar, éxito. Sandra García Valencia, mi amado hermano, siempre en nuestro corazón. Gerardo García, saludos Edgar. Charito Morales, es una maravilla escucharlo. Itzel GS, no sé cuál sería su apellido. Saludos, doctor Edgar. Edgar, y bueno, pues ahí nos dejaron varios apuntes en la transmisión, y pues me da gusto porque, bueno, además esta transmisión se queda, la podrán ver en cualquier momento. Algunas personas ahorita que les compartí el enlace me decían, ay, la veo ya cuando salga del trabajo en la noche, entonces en la noche nos verán más tardecito. Bueno, pues muchas gracias, Edgar, gracias a quienes nos acompañaron. Pues un placer tenerte aquí en estas charlas de Laguneros por México. Y pues les mando un abrazo fraterno a nombre del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y de la Coordinación de Literatura. Gracias, Muchas Edgar. gracias. Un abrazo.